Hola mis niñas y niños de tercer año básico, ¿cómo están? Espero que súper bien. En la clase de hoy vamos a trabajar con un texto que se llama La Noticia. Se parece mucho al texto que estábamos trabajando anteriormente, al artículo informativo, porque tiene el mismo propósito, es decir, ambos informan, pero se van a dar cuenta que tienen estructuras distintas. Ya no vamos a buscar subtítulos, sino que vamos a buscar un gran titular. Vamos a tener un epígrafe, vamos a tener una bajada, vamos a tener el cuerpo de la noticia y que va a responder a las preguntas ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cuáles eran? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Entonces vamos a trabajar con esta noticia para poder desarrollar nuestra capacidad de análisis y de extracción de información. Vamos, acompáñenme a la guía. Entonces, chicos, cuando ustedes descarguen su guía, lo primero que se van a encontrar es con ejercicios de familias de palabras. Entonces, vamos a ir a la instrucción que dice: observa y escribe. El, espacio, vende, espacio, fijarse en la imagen. El la, espacio, me fijo en la imagen. ¿Con qué tendré que completar entonces? El zapatería vende zapatos. ¿Cómo tiene que quedar aquí esta oración que tiene una familia de palabras porque tienen la misma raíz y tienen una coincidencia en su significado? ¿Cómo se llama la persona que vende zapatos? Él vende. ¿Qué es lo que vende? El la. ¿Cómo se llama el lugar donde vende esos zapatos? Lo mismo acá, que es muy similar, pero esto es la pastelería. Él. ¿Cómo se llama la persona que hace pasteles? Él vende pasteles, el la y completo. Luego en la número 2 está un poco más compleja porque solo les dejé el nombre de la familia de palabras y no les dejé ninguna imagen para asociar. Entonces tenemos libro. Él vende el la. Ahora con pan. Él, ¿cómo se llama el que hace el pan? Vende pan. El la, ¿cómo se llama el lugar donde se vende el pan? ¿Ya? Entonces aquí en la del medio va esta palabrita que está acá. Él, ¿cómo se llama la persona que vende libros? Vende libros. El la, ¿cómo se llama el lugar donde se venden los libros? ¿Ya? Y finalmente, fruta. Él, ¿cómo se llama el hombre que vende fruta? Vende fruta. El la, ¿cómo se llama el lugar donde se vende la fruta? Y ahí se van a dar cuenta que conocen muchas palabras que juntas conforman una familia de palabras. Luego en la parte 3 vamos a hacer lo siguiente. En cada serie vas a marcar la palabra que no se relaciona con las demás. Yo te expliqué en el video de la clase anterior que si bien la raíz significa que comiencen las palabras igual, tienen que tener un mismo significado. Es decir, si yo estoy haciendo la familia de pan, como panadería, como panero, como pancito, no saco nada con poner pandereta, que igual comienza con la P, con la A y con la N, pero no tiene ninguna relación. Es lo mismo acá. Miren, fijémonos en la primera. Tejer, tejedora, teja, tejido, tejiendo. ¿Cuál es la intrusa? La marcan. La intrusa va a comenzar con la misma raíz, pero no va a tener el mismo significado, por lo tanto, no es parte de la familia de palabras. Vamos a la segunda. Reloj, relojero, relojito, relojería, reja. Ahora, blanco, blanquito, blando, blancura. Y la última, vender, venda, vendedor, venta. ¿Se fijaron? No es difícil. Después, en la pregunta 4, dice: escribe 4 oraciones utilizando palabras derivadas de niño, de mar, de chocolate y de feliz. Entonces, no es que utilicemos la palabra niño, sino que vamos a utilizar en las oraciones palabras que deriven de esta. Por ejemplo, niñería. Entonces yo puedo decir: mi hermana siempre comienza con sus niñerías cuando queremos ver televisión. ¿Ya? En vez de mar podría ocupar mariscos. En vez de chocolate podría ocupar chocolatería. En vez de feliz podría ocupar felicidad. ¿Se entiende? Y ahí comienza. Recordar siempre que cuando escribo oraciones comienzo con letra mayúscula y termino con un punto. Luego tenemos este texto que yo ya les había anunciado en nuestra salita,
que se parece mucho a los artículos informativos que habíamos revisado, como el de la mantis religiosa, como el del erizo de tierra. Entonces, ahí nuestro propósito, al igual que en este texto, va a ser informar, pero nos vamos a dar cuenta de las diferencias que hay. Miren, primero, este tiene fecha, porque la noticia siempre ocurre en un lugar y en un tiempo determinado. En cambio, el artículo puede estar durante años en una enciclopedia y la información no va a cambiar, porque la noticia tiene sucesos que ocurren en un lugar y en un tiempo determinado. En cambio, el artículo no. El artículo habla de características generales. Por eso hablamos de características físicas, del hábitat, de su sistema de defensa. En cambio, la noticia responde las preguntas claves que ya las dijimos: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el quién. ¿A quién le ocurre este suceso? Entonces vamos a revisar este texto que dice: la llamada flor cadáver brota en jardín botánico alemán. Entonces brota, que crece, que nace en este jardín. Fíjense en esta flor, flor cadáver se llama. ¿Qué significa cadáver? El cadáver es el cuerpo que ya está muerto, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro titular: la llamada flor cadáver brota en jardín botánico alemán. Y esto que está acá es la bajada del titular, porque siempre va debajo del titular y cambia de fuente. Mira, tiene una letra distinta, tiene un tamaño distinto y está más ennegrecida. Vamos revisando. El ejemplar es conocido por el fuerte olor que desprende, que sirve para atraer insectos polinizadores. Su floración dura solo 3 días. Entonces, cuando dice el ejemplar, se refiere a esta flor cadáver, y que se llama cadáver como un muerto por su olor que desprende. Es un poco tóxica, a lo mejor es un poco hedionda. Y este olor, ¿a quién atrae? A estos insectos polinizadores. ¿Y cuánto dura su floración? Solo 3 días. Entonces, tenemos un ejemplar de Armophophalus titanum, conocida también como flor cadáver, por el fuerte olor que desprende. Comenzó su breve floración de apenas 3 días en el jardín botánico de la ciudad alemana de Kiel. Esta flor es la más grande del mundo, con un peso de 21 kilogramos y 1,12 m de diámetro. O sea, es enorme. La floración de esta planta, originaria de las selvas tropicales de Sumatra, Indonesia, y descubierta en 1878, es difícil de pronosticar, por lo que resulta todo un espectáculo botánico, que además dura tan solo 3 días. Cuando este breve fenómeno ocurre, desprende un característico olor intenso a carne podrida, aunque solo lo hace el primer día, porque a medida que se vuelve a cerrar la hoja que envuelve la inflorescencia, a partir del segundo día, el hedor disminuye. Entonces, fíjense en estas palabras que están en rojito: originaria, que pertenece a un lugar; pronosticar, decir qué pasará; inflorescencia es el capullo de esta misma flor; y el hedor es un olor desagradable. La función de su desagradable aroma no es otra que la de atraer insectos polinizadores, generalmente moscas, que acuden engañadas confundiendo el hedor de la planta con cadáveres de animales. Si la flor no es polinizada, la planta por regla general sigue viviendo, mientras que si da frutos, que tardan unos 8 meses en madurar, acostumbrada a morir, ya que en el proceso de formación de las semillas, la Armophophalus titanum queda debilitada. En mayo del año pasado, los berlineses pudieron ser testigos en el jardín botánico de la capital de la floración de un ejemplar de una flor cadáver de 1,99 metros de altura y 1,23 metros de diámetro. Esta noticia salió en el diario La Tercera el día 23 de marzo del año 2012. Y fíjense este elemento que hay aquí. Este elemento es un gráfico donde estos numeritos que están acá son el tamaño en centímetros. La cala, que es una flor que yo creo que ustedes conocen, que es blanca y tiene un centro naranjo, mide alrededor de 60 centímetros. El clavel, 50. La flor cadáver,
200 y el tulipán 40. Entonces, si se fijan, esta flor trasciende todos los límites de las otras flores que nosotros conocemos. Entonces nos vamos a ir a las preguntas. ¿Por qué la llamada flor cadáver recibe ese nombre? ¿Porque muere después de formar sus semillas? ¿Porque florece solo por 3 días? ¿Porque al abrirse desprende un fuerte olor? ¿O porque las moscas la polinizan? La planta es capaz de continuar viviendo cuando no es polinizada por insectos, las moscas se acercan a ella, da frutos y formas de semillas o no florece. Después, ¿cuál de estas características de la flor cadáver no está dada en el texto? ¿Porque muere después de formar sus semillas? ¿Porque florece solo por 3 días? ¿Porque al abrirse desprende un fuerte olor? ¿O porque las moscas la polinizan? ¿De qué nos informa el texto que acabamos de leer? Aquí ustedes deben explicar con sus palabras qué es lo que nos está informando. Nos está contando una historia, no nos está expresando sentimientos, nos está informando sobre algo. Ustedes nos van a decir sobre qué está informando. Luego, ¿qué otro título le pondrías al texto? Otro titular. 6. ¿Qué significa la palabra destacada en la siguiente oración? A medida que se vuelve a cerrar la hoja que envuelve la inflorescencia, a partir del segundo día, el hedor disminuye. ¿Qué significa hedor? Presencia de insectos, mal olor, semilla o frutos. 7. El gráfico que acompaña la noticia muestra que la flor cadáver demora mucho más en la floración que otras, tiene un tamaño mayor que el de otras especies, posee mayor cantidad de frutos que otras flores o pesa mucho más que las de otras especies. Y número 8. ¿Qué tipo de texto es el que leíste? ¿Es un poema? ¿Es un artículo? ¿Es una noticia? ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Qué es? Ya, entonces a raíz de este video comienzas a hacer tu guía y recuerda enviarla antes del viernes, antes de las 5 de la tarde. Te envío un beso enorme. Adiós.